Esta es una producción de Grupo Fórmula. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer, junto con el titular de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Pepe Merino, ¿no?, los cambios que se le han hecho a su iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Quedó muy claro que el artículo 109 fuera, pero aparentemente el 109 es el que más temor de censura gubernamental a quienes estamos en las redes o en cualquier medio de comunicación generó, y se tenía que eliminar, y la presidenta desde el principio dijo, lo quitamos. Bueno, lo quitamos. Sin embargo, quedaron otros que también han sido artículos cuestionados. Y para explicarnos esto desde el punto de vista legal, porque tú eres arquitecto, tú eres economista, yo soy yo. Nos acompaña desde Jalapa Luis Rodríguez Alemán, tu tocayo, para platicarnos. A ver, Luis, platícanos en qué está bien que hayan quitado el 109 y en qué no está tan bien que hayan mantenido otros artículos que a tu juicio, desde un punto de vista legal constitucional, no deberían estar ahí. Perfecto. Sí, mira, quitan el 109, que lo platicábamos aquí hace 2 semanas, que era un artículo que establecía una atribución para que una autoridad administrativa, en este caso la Agencia Digital de Transformación, y Telecomunicaciones, pudiera bloquear temporalmente plataformas digitales sin ningún supuesto claro, no simplemente por incumplimientos normativos. Este artículo se elimina, dice el titular de la agencia en la conferencia mañanera, que lo que se busca es garantizar que no hay censura, que este artículo no perseguía una intención de censura, y se quita. Se quitan otros 2 artículos que también los comentamos aquí, de hecho los comentaste tú, el 201 y el 202, sí, que establecía que tenía que obtenerse un permiso previo para la transmisión de cualquier contenido de naturaleza extranjera, ¿no? O sea, que un Ya juego de sea fútbol, contenido... pedí permiso. Un Exactamente, programa de claro que- televisión, pedí permiso. Netflix, para cada película de Netflix, un permiso. Era ridículo. Sí, sí. Ponías esos ejemplos y te decía, bueno, es que este artículo también implica un riesgo para la libertad de expresión porque se erige como una suerte de censura previa. ¿Qué es una censura previa? Es yo no te dejo expresar o transmitir cualquier tipo de contenido hasta que yo no te autorice. Como era Eso es una antes. censura previa. Como era antes. Como era antes, ¿no? Antes querías publicar un libro, lo tenías que someter a que dijeran va o no va. Películas. Aprobación. Las películas sometían a la aprobación del secretario de Gobernación en turno. Con Carmen Sí, Báez sí. a la cabeza, que era la que hacía toda la censura, me acuerdo. ¿Quién es Carmen Báez para que la gente que no? Era directora en cinematografía, en Gobernación, en aquellos asiagos días de Echeverría y... Bueno, López esto Portillo. duró hasta el día que se fue el señor Ernesto Zedillo. Con ciertas variaciones, pero la censura se acabó el 1 de diciembre del 2000, hay que decirlo, mi experiencia, ¿eh? Sí, sí, y nuestra Constitución prohíbe esa censura previa. Entonces, el hecho de que durante tantos años haya existido, pues era claramente contradictorio a la Constitución. Evolucionamos, estamos en otra sociedad y en otro tipo de gobiernos, y la idea era no regresar a ese estadio. Se eliminan estos 2 artículos. Yo Bien. veo excelente el anuncio de que se eliminen. Fueron dos porciones normativas que generaron muchos cuestionamientos. Varios especialistas advirtieron sobre los riesgos para los derechos humanos que implicaban. Cuando lo Pero para mí platicamos se hace quedan 2 estos semanas dijimos, se tiene que eliminar el 109 y se tiene que modificar por lo menos el 201. 201. Bueno, lo eliminaron Y se van. y el 202 también para afuera. Y se van. Pero se quedan 2 que para mí son preocupantes. Uno es el artículo 8, fracción 64, en el que se otorgan atribuciones a esta agencia de transformación digital para que emita lineamientos para la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Hay que recordar que ya en 2021 se intentó, en la entonces ley de telecomunicaciones, en la ley que está vigente, se intentó hacer una reforma y establecer una serie de artículos que establecían la creación de este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, que se le denominó el famoso PANAUT, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo analizó en 2022 y determinó la invalidez total de todo el padrón porque decía que ninguna disposición normativa puede condicionarte el acceso a un servicio como la telefonía al otorgamiento de tus datos privados. En Que este es un caso, servicio de datos, público además. y que de alguna otra manera está también ligado con la libertad de expresión. El hecho de que tú tengas acceso a la telefonía también implica una garantía a la libertad de expresión. Ahora, La es un Corte fenómeno dijo que ves en varios países.
están viendo que el AMPA organizada, hablando de crimen organizado, utiliza la telefonía celular para comunicarse los unos con los otros y planear sus delitos, y los famosos teléfonos desechables, ¿no? Compran un desechable, ya se lo desechan y siguen haciendo su negocio. Varios países, creo que en Europa ya hay unos países que están normando esto, Luis, para ver Sí. si así, ingenuamente lo creen, van a controlar el crimen, ¿no? Pero la Corte establecía que el problema de este sistema normativo de que no era claro en los supuestos en los que uno estaba obligado, en las sanciones por no aportar esos datos y cómo se iba a administrar el padrón. A Y ver, pero determinó este artículo 8 en su fracción correspondiente toma en cuenta lo que dijo la Corte esa vez en 2022 o no. De hecho, implica un retroceso, porque en aquel 2021 la ley modificada implicaba regular varios aspectos de este padrón, ¿no? Quién tenía que recabar los datos, cómo tenían que recabarse, qué autoridad los iba a concentrar. En este caso vamos para atrás, porque ahora dicen, se tiene que hacer un padrón y todo lo demás que implica su regulación lo va a emitir la agencia. Platicábamos hace 2 semanas, cualquier restricción a derechos humanos se establece en la Constitución y por la jurisprudencia que tiene que estar previsto en una ley formal y material. Bueno, y aquí habrá que esperar a que alguien busque cómo tumbarlo con la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, Luis Miguel. Que creo que tiene que ver con una tensión lógica que ocurre entre la digitalización, el avance de el acceso a la inclusión digital, tiene que ir acompañado de derechos digitales, entre ellos la privacidad y protección de datos. Y hay un artículo más, rápido lo comento, que también me preocupa, que es el 161, que establece de manera general una prohibición de fabricar, comercializar, distribuir o utilizar estos famosos dispositivos que bloquean señales de telefonía o de radiodifusión, pero establece una excepción, dice, podrán utilizarse, fabricarse y comercializarse cuando vayan a ser utilizados por autoridades de centros penitenciarios, lo cual me parece muy bueno, ¿no? Para que se bloqueen las señales en los centros penitenciarios y no puedan utilizarse los celulares para cometer ilícitos. ¿Cuál es el problema de este artículo? Que más adelante en el mismo enunciado dice, o por cualquier otra autoridad de seguridad federal, pero no establece los supuestos. Entonces, la Constitución dice que cualquier intervención de comunicaciones debe ser proporcional, debe garantizarse su necesidad y lo más importante, debe venir precedida de un control judicial. Este artículo no establece esa posibilidad. ¿No hay otra ley que norme este artículo? No la hay, ¿no? ¿La Constitución de alguna manera no norma este artículo? Sí, la Constitución dice que no pueden ordenarse intervenciones. El solo artículo es letra muerta, porque cuando te lo quieran hacer vas a tener que apelar que la Constitución te protege este derecho y que este artículo 161 no se puede aplicar. Luis, una pregunta. ¿Esto tiene que ver, por ejemplo, con gente que podría usar esos dispositivos para que no escuchen sus conversaciones por teléfono? Sí, No, sí. pero para que se bloquee la señal. Es Sí. un bloqueador de señal. A ver, digamos que tú en El Economista ya no quieres que todo el mundo esté perdiendo el tiempo de tu celular y pones un bloqueador para que se dediquen a trabajar. Pero No más por decirlo, no lo vas a poder hacer. No más el gobierno. Pero yo he estado varios en organismos- oficinas donde te dicen, estamos aquí bloqueando para que no escuchen. Sí, esos ya no se van a poder comercializar ni utilizar. Bueno, Pero eso además- tú sabes. Pero además, varios organismos de derechos humanos han advertido sobre el uso de estos dispositivos. Por ejemplo, cuando hay manifestaciones públicas, hay países, no quiero decir que en México, donde se han utilizado para anular la señal en cuadras enteras o en regiones enteras de las ciudades, Sí. impidiéndole a la gente que está manifestándose poderse comunicar, ¿no? Entonces, varios organismos de derechos humanos han advertido que el uso de estos dispositivos debe estar restringido a hipótesis bien definidas y previo control judicial. Bien, habrá que ver si pasa o no pasa tal cual. Se mantiene el 210 donde se prohíbe propaganda de gobiernos extranjeros. Así es, ese sí, Pepe Merino anunció que se mantiene sin modificación. Creo que la redacción del artículo no es conflictiva, no hay ningún vicio de inconstitucionalidad y me parece que como formó parte de la narrativa inicial para impulsar esta ley, pues era obvio que se iba a quedar, ¿no? Que además es correcto, ¿no? Sí, Yo claro, digo, claro. Sí. Claro, es correcto, yo creo que sí. Sí, Juan. Oye, a ver, la disposición para bloquear celulares desde los centros penitenciarios existe hace muchos años.
y no han podido bloquear la señal. De hecho, la actividad de la extorsión se hace en muchos casos desde los centros penitenciarios. ¿Por qué le ¿no? dan una lana al director del penal o a algunos guardias? ¿Sí? O Digo, por falta de mantenimiento se los dice, aparatos se comenta no y se sirven. rumora que hay mucha corrupción en las cárceles de México. Eso andan diciendo. A ver, para concluir, nos queda un minuto, Luis. Pues para concluir, yo celebro, lo platicamos hace 2 semanas, que la propia presidenta, que fue quien presentó esta iniciativa, saque el pecho y diga, a ver, yo escuché las críticas y esto se va. Eso me parece positivo porque sabíamos que en el Congreso no iba a suceder. Ahora habrá que ver cómo se va a canalizar estas modificaciones porque la iniciativa ya está presentada, ¿no? Entonces, no sé si se vaya a retirar y volverse a presentar o se vaya a pedir a alguno de los senadores Se que modifique introduzca ya durante la discusión. Sí, sí. Esperemos que la lean los que levantan la mano a veces para probar las cosas, ¿no? Esperemos. Ojalá que sí. Muy bien, Luis Rodríguez Alemán, gracias. Saludos a Karina, gracias. Un abrazo, saludos. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.